Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este espacio donde podemos platicar de diferentes tópicos, temas y sobre todo los que tengan interés para ti. Hoy, aquí en el podcast, a primera hora, estaremos platicando de, retos, oportunidades, un escenario, como tú lo quieras ver. Hay quien lo quiere ver como amenaza. Nosotros queremos ver para el sector cuero calzado, retos y oportunidades ante el tema de los aranceles, que está hoy pero bien mencionado, iba a decir sobado, pero también. Y qué mejor que poder platicar con un especialista en el tema para que te quedes con nosotros, lo puedas en otro momento, ya que nosotros tenemos las grabaciones en diferentes plataformas, lo puedas meditar, lo puedas analizar, reflexionar. Agradecemos mucho la presencia de Edgar Luini Fuentes Córdoba. Él como especialista en el tema, le agradecemos por supuesto que hoy nos pueda compartir todos sus conocimientos, sobre todo porque yo sé que hay temas y datos técnicos, pero estoy seguro que nos va a poder, como se decía coloquialmente, a bajar toda la información y poderla hacer digerible. Bienvenido, ¿cómo estás, Edgar? ¿Qué tal, Juan Gabo? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ciertamente es un tema muy, muy interesante, muy en boga. Yo creo que ahorita, independientemente de qué hagamos y a qué nos dediquemos, la verdad es que tenemos una situación tan importante hoy en día que todo el mundo estamos involucrados, ¿no? Sí. Todo el mundo ya sabemos de los aranceles, de toda la situación que está sucediendo a nivel global. No solo aranceles, o sea, es la parte geopolítica, financiera, comercial, de guerras. Es una locura. Y la verdad es que este tipo de entrevistas yo creo que ayudan a que nuestro auditorio pues pueda tener una idea un poco más clara de qué es lo que está sucediendo. Uh-huh. Y en el caso de Guanajuato, bueno, pues el sector del cuero y calzado es muy, muy importante. Sí. Entonces, creo que pues cuando me invitaron a dar la entrevista me gustó mucho porque finalmente es un sector muy tradicional de León, donde pues además, como veremos ahorita, sí hay retos, ciertamente, como lo hay en todo el mundo, pero en México tenemos buenas oportunidades. Y en el caso específico de Guanajuato, yo creo que para el cuero y calzado también. Desde luego hay retos que habrá que afrontar, pero bueno, ya lo iremos comentando. Sí, sobre todo porque nos vais platicando poquito a poquito. Sé que aranceles es como de las palabras que ahorita están en el top, ¿no? En el diálogo cotidiano de muchas personas y en diferentes ámbitos. Pero ¿cómo poder entender por qué de repente llega un presidente de Estados Unidos y se pone a repartir aranceles a todo el mundo, ¿no? Como si fuese la varita mágica de algo? Y para muchos que somos un poquito neófitos o que conocemos poco del tema, ¿cómo podemos ir digiriendo, Edgar? ¿Por qué un arancel? ¿Por qué darle un impuesto? ¿Por qué no se le llama tal cual como un impuesto A? ¿Y por qué palabra arancel? Sí. Bueno, eso tiene su origen en los términos de negocios internacionales. Ahora sí que entre países hay mucha normatividad. Hay organismos que regulan pues el comercio internacional y este tipo de palabras pues tienen su origen ya desde hace muchos años, ¿no? El tema del arancel es muy importante porque finalmente hay que entender que un arancel es un impuesto, ¿no? Es un impuesto ya sea a la importación, cuando uno compra productos de otros países, o a la exportación, cuando uno vende productos a otros países, ¿no? Okay. Entonces hay aranceles de importación, que son impuestos a la importación, o aranceles de exportación, que son impuestos cuando uno vaya a exportar. Y puedes tener impuestos de los dos, en los dos momentos, es decir, porque importaste y porque exportaste, pues también paga los respectivos. También cada país tiene la libertad de definir sus impuestos, sus aranceles. Entonces, por ejemplo, México pues no tiene aranceles de exportación prácticamente porque no el gobierno no te cobra un impuesto para que tú exportas, para que vendes tu producto en otros países. Colmo, ¿no? La mayoría de los países no los usa los aranceles de exportación, pero los de importación sí. Los impuestos a la importación tienen básicamente dos objetivos. Uno es proteger a tu industria local. O sea, si tú ves, no sé, por ejemplo aquí el calzado chino, pues tiene impuestos a la importación porque pues
afecta mucho la industria local, ¿no? Entonces el gobierno puede decir, pues yo pongo un impuesto a determinados países o a todos, ¿no? ¿Tú crees que es una manera como de inhibir que un país esté así a gran masa trayendo sus productos, o es una manera de aprovechar todo ese oleaje y poder generar y captar más pesitos? El ingreso. Mira, sí protege la industria local, esa es una función importante, aunque también es una forma de recaudar dinero, pues son impuestos, ¿no? Aquí lo que es muy importante es cuál es el motivo por el que vas a aplicar el arancel y a quién se lo vas a poner y de qué tamaño va a ser ese impuesto a la importación. Entonces, aquí en el sector del cuero y el calzado, en el caso de Estados Unidos particularmente, sí tiene un objetivo más recaudatorio. ¿Por qué comento esto? Estados Unidos es un país que más del 95%, el 97-98% de su consumo en calzado es producto importado. O sea, prácticamente se fabrica muy poquito en Estados Unidos, alrededor de 50 millones de pares, que es muy poquito. Entonces, aquí, digamos, el efecto de proteger a tu industria pues no aplica, porque realmente no tienes una industria que se vea muy afectada. Pero sí tiene un efecto recaudatorio importante, porque al cobrar impuestos y sobre calzado, que es un bien tan usual, pues le genera ingresos al gobierno, ¿no? Entonces, en el caso del cuero y calzado, el efecto es básicamente recaudatorio. Ahora, desde luego, el presidente de Estados Unidos aplicó aranceles a todos los países y a todos los productos. Y casi es todos los sectores. Y casi a todos los sectores. Entonces, aquí vemos un tercer uso de los aranceles. No solamente proteger a tu industria o recaudar dinero, que puede aplicar. En muchos casos lo está haciendo así Estados Unidos. Aquí se está usando como una medida de presión política también, geopolítica, ¿no? Es como una moneda de cambio. A ver, tú me vendes mucho, voy a ponerte una barrera para que no puedas venderme tanto, ¿no? Y si quieres negociar conmigo que reduzca esa presión, pues entonces tienes que ceder en aspectos de geopolítica, financiera, pues bueno, sí, hasta las guerras se están involucrando. Un proyecto que traigo en ciernes y necesito que me lo aceptes y me lo apoyes. Exactamente. Entonces, yo lo que veo es que Estados Unidos está poniendo estos aranceles más como un arma geopolítica, ¿no? Que desde luego tiene su afectación comercial. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta a quién le beneficia y a quién le perjudican los aranceles. De acuerdo. Porque, como en el caso de Estados Unidos, está poniendo aranceles para que se importe menos el producto. ¿Por qué esperan que se importe menos? Pues porque al ponerle tú un impuesto, no tiene un origen productivo, no tiene un costo como tal, simplemente es una decisión política decir, yo subo el arancel 50% a estos productos. Bueno, entonces un producto que antes al consumidor le costaba $100, ahora le va a costar $150. Claro. ¿No? ¿Quién se está afectando? Pues básicamente el consumidor de propio Estados Unidos, y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, más que inhibir o tratar de equilibrar la balanza comercial, que es un poco el objetivo que el presidente argumenta de Estados Unidos, pues lo que está haciendo es sí hacer que se compren menos productos, pero a costa de un costo más alto para el consumidor estadounidense. Sí. Entonces, eso pues tiene sus problemas. Es un boomerang. Aquí en México decimos, le sale el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata. O sea, es mayor la afectación del consumidor porque tiene que pagar más por el producto o deja de consumirlo, ¿no? Sí, porque ya no lo puede pagar. ¿No? Porque ya no lo puede pagar. Entonces, cuando deja de consumirlo es cuando viene la afectación al país que lo produce y lo vende a Estados Unidos, que lo exporta. Pues sí hay una afectación. En el caso de muchos países, bueno, pues la exportación o la venta a Estados Unidos baja porque son productos a lo mejor no tan necesarios y bueno, puede afectar empleos, puede afectar ciertas industrias en los países de origen, pero la afectación mayor está en Estados Unidos. Claro. Entonces, sin embargo, bueno, pues el manejo político, mediático que se le da, pues hace que sea un
pues una revolución mundial, ¿no? Fíjate lo que nos platicas. Entendemos entonces que el arancel, tal cual como impuesto, puede tener un efecto inhibidor hacia adentro o hacia afuera, como ya nos platicas. Puede tener un efecto recaudatorio, puede tener un factor justamente de medida o presión geopolítica o para fines que pueda perseguir el llamado país dominador, ¿no? Correcto. Pero al fin y al cabo, en un ejercicio de un mercado que se maneja libre, en regulación, en consumo y venta de acuerdo a oferta y demanda, pues sí, al final de cuentas es como una herramienta finalmente, tú dices, para equilibrar, que eso sería lo ideal de siempre, que equilibre el propio mercado. Cuando hablamos de un sector calzado, cuero calzado, que bien tú lo compartías en algunos datos que nos mandaste, Guanajuato representa tan solo el 75% de lo que se está produciendo. León, pues no sé si todavía tenga el mote de capital mundial del calzado, pero sí es fundamental para la vida, en este caso económica de Guanajuato. Ya se ha diversificado ciertamente, pero sigue siendo un peso enorme en el tema del PIB para Guanajuato. Sí, ese es el otro lado de la moneda. O sea, ya hablamos un poquito de Estados Unidos, como que pasa ahorita, profundizamos, pero también hay que analizar qué pasa en Guanajuato, ¿no? Específicamente León, que es donde más se produce, sobre todo cierto tipo de calzado. O sea, San Pancho también es importante, sí, pero bueno, hay diferencias. Tenis, ¿no? Ajá, el calzado deportivo. Hay ciertas diferencias, pero efectivamente, o sea, en el caso de Guanajuato produce el 75% del calzado de todo México. ¿Eso qué significa? Que 3 de cada 4 zapatos que se usan en México son hechos en Guanajuato. No que se usan, que se producen. En Guanajuato. Ahora, eso pues es importante porque finalmente cuando hay una dinámica internacional complicada para el sector, pues nos pega muy duro, ¿no? Y ciertamente el sector del calzado se ha visto muy, muy, muy afectado en Guanajuato. O sea, digamos, ¿por qué se ha afectado? Bueno, todos sabemos que era la base económica, que era el pilar específicamente de León, ¿no? Hace muchos años. Cuando empieza la apertura empieza a haber mucha importación, y sobre todo el calzado asiático, que era muy barato, en aquel entonces muy malo, ahora pues ya hay de todo, pero sí empieza a haber una afectación importante y una competencia muy abierta, poco protegida, porque sí había aranceles, o sea, sí había impuestos para importar calzado chino o de Vietnam o de otros lados a México, pero era muy bajito. Y eso hizo que pues a la industria nacional le pegara durísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? O sea, de un consumo nacional estimado de alrededor de 315, 320 millones de pares en 2024, la producción nacional representa como 140, 160 millones de pares. O sea, andamos como a la mitad. ¿Y de dónde viene la otra mitad? Importado. Pero el problema no es tanto la importación legal. Bueno, sí afecta, ¿no? Porque de importación legal tenemos alrededor de 115, 140 millones de pares. Pero también tenemos importaciones, vamos a llamarle no oficiales, contrabando, o los minimis de todo esto que te venden, pues que llega no en grandes volúmenes, a través del e-commerce ahora, que son alrededor de 50 millones de pares. Entonces, esto hace que de toda tu importación, de todo tu consumo en México, pues andes mitad y mitad producción nacional y la otra mitad importada legal o ilegalmente. O sea, si hace uno la suma de estos 3 datos entre lo que se produce, lo que se importa y lo que ilegalmente también llega, entonces, ¿de cuánto mercado estamos hablando en México de necesidad de consumo en el sector calzado? Sí, el consumo nacional estimado es alrededor de 315, 320 millones de pares. Es decir, que cada mexicano al menos usa 2.5 pares al año. 2.5, ¿no? Casi 3. Sí, es buena cantidad, ¿no? Sí, es un consumo per cápita y interesante. Pensando que es el promedio, pero hay quienes hasta 5 o 6 por mes, ¿no? Sí, sin problema. Sí, y hay quien tiene carencias. Claro. Pero efectivamente, entonces sí tenemos una composición del mercado muy complicada, ¿no? Donde
ciertamente, bueno, cuando se dio la apertura, la realidad de Guanajuato económica pues cambió, todas las picas, etcétera, todo, sí. O sea, fue una crisis muy, muy grave, yo creo, ¿no? Uh-huh. Ahora, actualmente hay crisis también. Ciertamente hubo que hilar fino, o sea, hubo muchas empresas que pues, se pusieron a ver dónde habían las oportunidades, dónde estaban los nichos de mercado, porque finalmente también hay un consumo que no necesariamente está ligado al precio, ¿no? Que es donde se han ubicado las empresas guanajuatenses, sí. Leonesas en lo particular. Han aprovechado ese nicho, ¿verdad? Han aprovechado ese nicho. Sí hay otros, como San Pancho, que bueno, pues se van más al tenis, al deportivo, que es un mercado todavía más complejo, ¿no? Porque te estás poniendo con Sansón a las patadas, o sea, llega con las grandes marcas deportivas, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ha habido un reacomodo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué sí ha sucedido en 2023, 2024? Sí hubo una crisis muy, muy grande. Hubo mucha pérdida de empleos. Se habla de entre 7,000 y 12,000 empleos perdidos en estos 2 años, que es grave. Sí, claro, ¿no? Claro. El gobierno ha reaccionado. En 2024 metió un arancel compensatorio al producto asiático chino, que es el arancel compensatorio. Además del impuesto que ya había al calzado, cuando se demuestra que la industria local se está afectando mucho, entonces el gobierno puede poner un impuesto adicional, se llama arancel compensatorio, que como su nombre lo dice, compensa, digamos, la práctica desleal que pudiera haber en otros países que le venden a México, ¿no? Entonces meten un arancel para proteger pues una caída del 15% en 2024 en la producción nacional, que además también propició que la capacidad instalada de producción cayera a la mitad. Es decir, es un impuesto, si por ejemplo, un dato, el 2% de impuesto arancelario por llegada producto, sí. Pues te voy a aplicar otro 2% más. Ya de afán compensatorio, ¿es por ahí la idea? Aquí, ante esta situación en donde cae la producción nacional 15%, cae la capacidad instalada a la mitad, o sea, las plantas no usan su capacidad, entonces el gobierno mexicano usa un arancel compensatorio del 18%, 17.99%, ¿no? Con aranceles hasta del 35%, entonces ya tienes un impuesto más o menos como de la mitad, ¿no? De un 50% del precio. Eso ayudó ciertamente un poco, y bueno, hay que seguir con esas medidas para sí proteger nuestra industria local, ¿no? Ahora, aquí entra un asunto muy importante. Ya vemos que la situación en el sector en Guanajuato es crítica, ciertamente. Nuestro mercado principal, que es Estados Unidos, pues también es crítico, pero aquí nos abre algunas oportunidades. O sea, la oportunidad principal que ahorita tiene México es que el presidente de Estados Unidos metió los famosos aranceles recíprocos más otros adicionales a todo el mundo para todos los productos, ¿no? Pero ¿qué pasa en el sector de cuero y calzado? Este es especialmente importante para nosotros porque en el caso de China le pone un arancel aquí del 30%, ¿no? Se habla de que le aplica un 30% general, pero resulta que son aranceles o impuestos acumulativos. Entonces, ese 30% de los famosos aranceles recíprocos se suma al arancel que ya tenía el producto chino en Estados Unidos. Okay. Más aparte, Estados Unidos, por la guerra que trae con China, le pone otro arancel por el fentanilo, ¿no? Más aparte, otro arancel o impuesto por seguridad nacional. Entonces, los aranceles o los impuestos a la importación van siendo acumulativos. En este caso, Estados Unidos le aplicó a China un arancel, o sea, tiene ahorita un impuesto promedio general para todo el calzado del 50%, 50-55%. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que le está poniendo trabas a China y que México pudiera aprovechar. ¿Cómo los aprovecha? Pues
hay otra ventaja con la política que está siguiendo el gobierno de Estados Unidos. A México no le pone aranceles. A México y Canadá los deja por el TEMEC sin aranceles. Es lo que te iba a comentar. De hecho, México no puede impedir la entrada o la llegada de producto extranjero, en este caso el asiático, justamente por estos acuerdos comerciales que tiene. O sea, si se pudiera negar, no entran, no le ayuda, no le conviene, o mejor generar el impuesto, el arancel. Sí, prohibir una importación, no, o sea, es como que va en contra de todo. Sí. Pero sí, digo, salvo que fuera seguridad nacional o cosas así, pero sí puedes inhibirlo. Entonces, lo que está haciendo México dice, ok, yo te pongo un 18% prácticamente de impuesto compensatorio, más el arancel que ya tenía, entonces protejo mi industria nacional. Sí, por un lado. Eso es bueno porque le ayuda al sector. Ahora, ¿el sector qué debe de hacer? Decir, bueno, ya estoy más protegido y me quedo quieto. No. Ahorita es, oye, a ver, ok, que mi mercado doméstico crezca está perfecto. Que me protejan está perfecto. Pero también puedo aprovechar lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, en la práctica, ¿qué sucede? Si un calzado, un producto chino, costaba $100, y ahorita tiene un arancel del 50%, va a costar $150. El producto mexicano a lo mejor costaba $130, por decir algo, ¿no? Pero la ventaja, y no competía con el chino, ¿no? Pero porque tenía un arancel muy bajito. Pero ahorita que China tiene un arancel del 50%, y México un arancel 0, entonces mi calzado que costaba $130 va a llegar a $130 a Estados Unidos. A lo mejor le agregas el flete, que ese es otro factor. Fíjate, a lo mejor tengo un calzado de $130, le agrego, ponle $15, $12-15 de logística, transporte y todo lo que sea. Toda la distribución. A lo mejor son $145, ¿no? El calzado chino, a lo mejor pon tú que él lo vendía también a, ¿cuánto dijimos? Un poquito más bajo, ¿no? Un poquito más bajo. Pon tú que esté en $100. 110. Con el arancel va a 150, más otros 30 de logística, ya se te va a 180. Y esa es una ventaja. Entonces, ya estás comparando un calzado mexicano que llega a $140 contra un calzado chino que entra a $180. Uh-huh. Entonces, ya México empieza a tomar competitividad. Claro está, no en todo. Hay tipos de calzado donde China, así le pongan el 200%, va a seguir siendo el líder, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, pues una potencia y un monstruo. Es más, hasta yo puedo imaginar que el propio gobierno chino genera también su recurso para, en este caso, subsidiar el impuesto que le pueda costar así es. A una empresa. Así es. Entonces, ¿qué debemos hacer como México? Pues no entrarle a esos sectores, ¿no? Que son calzado muy barato, que lo hacen como bolillos. Sigue contando eso, Edgar. Es decir, el tema de la calidad para ciertos sectores, ciertos mercados, sigue siendo un factor de compra, que realmente la calidad que me ofrece es la durabilidad, porque era antes una característica del calzado, ¿no? Como nos decíamos, ¿no? Sí. Y que por eso fue abriendo muchas fronteras, porque realmente decías, oye, me lo compré y han pasado 2-3 años y todavía ni la suela se despega. Sí. Pero hoy, con este fenómeno de la volatilidad y pues el afán utilitarista, como que ya se fue yendo un poquito como una característica necesaria. Así es. Mira, la calidad es muy importante. Y aquí yo haría una reflexión. La calidad es hacer bien las cosas, ¿no? A lo mejor tu material no es tan bueno, pero lo hiciste bien. Tienes una buena calidad, aunque es un producto de bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene menos duración. No va a tener durabilidad, pero en ese momento satisfizo mi necesidad. Así es. Y es lo que pasa con los chinos. O sea, entran con un producto muy barato que satisface una necesidad y ya. Ese producto ya no va a estar tan barato. Pero además, si nosotros combinamos nuestra estrategia como México, como zapatero mexicano, decir, bueno, a ver, me voy a meter a sectores donde sí le golpea más la situación arancelaria a China. O sea, a lo mejor no me voy a meter a un zapato muy económico, muy barato para niño, porque ahí, aún con todo eso, probablemente no compita. Pero a lo mejor si lo hago de piel, pues puede ser que sí.
aún en el calzado deportivo. Claro, es un sector muy competido, pero me puedo ir mejor a la bota de piel, de buena piel, que no es el top del Louis Vuitton, pero sí a lo mejor sí es comparado con el brasileño, etcétera, donde tenemos mayor competencia. Entonces, entramos a un sector de más valor, no diría yo solo de calidad, porque influyen los materiales y, como decía yo, que esté bien hecho. Claro. Siempre tiene que estar bien hecho tu producto. Uses materiales baratos, medios o caros, tiene que estar bien hecho. Entonces, ese es un tema que ahorita comentamos, porque las certificaciones son importantes para demostrar que traes un producto bien hecho. Entonces, si yo ubico dentro del mercado americano, ¿dónde están los nichos de mercado donde México tiene más oportunidad para competir contra? Son básicamente 3 competidores. China es el primero porque es el principal exportador, o es el principal producto importado en Estados Unidos, el chino, que ha bajado mucho. O sea, de tener más del 50% del mercado, ahorita de tener pues, como alrededor de... Fíjate, aquí tengo una gráfica donde se ve cómo ha evolucionado China en Estados Unidos y ha perdido la participación. China bajó del 57% de participación en el mercado en el 2023 al 42% ahorita, entonces va bajando durísimo. Otro país competidor muy importante es Vietnam, que tiene el 25% del mercado, e Indonesia, que tiene el 8% del mercado. Esos son los competidores más fuertes, que son producto económico, barato. Contra esos no hay que meterse. Hay que irnos en donde está nuestro nicho de oportunidad. México tiene apenas el 1.3% del mercado americano. Ah, caramba. Entonces, hay un potencial de crecimiento enorme. O sea, si nos metemos con sectores, por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos de sectores donde podemos competir. O sea, el cuero premium, que es un mercado de 450 millones de dólares, y tiene un crecimiento del 75% en el mercado de ese sector. El de las botas de trabajo, que aquí León yo creo que puede tener una oportunidad enorme. Sí. Ahí es un mercado de 280 millones de dólares y está creciendo, está creciendo en el mercado un 150%. El e-commerce es muy importante también, es un mercado de 225 millones y está creciendo el 400%. El infantil, pero el infantil de piel, no el barato, pues también es un mercado de 125 millones y tiene un crecimiento del 300%. Y la marroquinería, que no hay que dejar de mencionarla, que también es muy importante. Esa tiene un crecimiento de alrededor del 120% y un mercado de 175 millones. Entonces, estos nichos de oportunidad son muy importantes. Resumiendo un poco, o sea, el calzado de cuero premium tiene un volumen de participación actual de 8 millones de pares. Es lo que le vendemos a Estados Unidos. Pero para 2025-2026 podríamos venderle de 12 a 15 millones de pares. O sea, podemos tener un crecimiento de un 50 o hasta 90% en un mercado que puede representar, no sé, 400, 500 millones de dólares. El work boots que le llaman, o el calzado industrial, tenemos menos del 5% de participación en el mercado. Si nos ponemos las pilas, podemos llegar a un 8 o un 12% de participación en el mercado en 3 años. Esos son 280 millones de dólares. O el e-commerce premium, no vamos a competir con las marcas que ya todos conocemos, sino el premium. Ese es un nicho emergente en Estados Unidos. Y ese, pues podemos mandar 500,000 a 1 millón de pares, ¿no? Sí. Que es un mercado de 200, 300 millones de dólares. O el calzado infantil, donde tenemos menos del 2% de participación, podemos subir al 5 o al 8% de participación, que es un mercado de 100, 150 millones de dólares. O la marroquinería, que también puede ser un mercado de 175 millones de dólares. Ahí están los nichos de mercado. Entonces, el empresario mexicano, el sector como tal, tiene que aprovechar esta circunstancia para crecer. Fíjate lo interesante de esto. Tenemos que está golpeado el sector, sí. Se está protegiendo, sí. Empieza a haber resultados, sí.
Por otro lado, tenemos un mercado que es nuestro vecino, que nos está abriendo oportunidades para crecer en sectores donde nuestra competencia la están castigando con impuestos adicionales. Entonces, aquí este es un sector de mucha oportunidad con esta dinámica arancelaria. ¿De quién depende poder aprovechar estas oportunidades? O sea, ¿qué actores tenían que empezar a hacer el embudo, como se dice coloquialmente, o el... Es una palabra que es cuando generas algo grande, el trabuco. ¿De quién depende? ¿De autoridades? ¿Las que están directamente integradas en el sector comercio exterior? ¿Las propias empresas? ¿Las cámaras? ¿De quién? Mira, toda esta parte institucional, incluido el gobierno, cámaras, asociaciones, que las de aquí de Guanajuato son muy fuertes y tienen un impacto nacional importante, sí juegan un papel muy preponderante para poner las condiciones. Ahora, lo están haciendo. Ya hablábamos de esta protección nacional, ya hablamos de esta circunstancia que los gobiernos están poniendo en el mercado de Estados Unidos. Ahora, esa parte institucional, pues ya ahí está, ¿no? Ya está generando. Nuestras asociaciones del sector calzado, pues están buscando mejoras, que siga la protección a nuestra industria local en México, y hay que meternos a propiciar más ventas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad moral de las instituciones para seguir apoyando a las empresas, eso es muy importante, sabiendo que el apoyo que den, en la medida en que lo den de manera más consistente, va a tener un beneficio mayor. Eso sí, ¿quiénes somos los jugadores que tenemos que hacer que esto funcione? Pues las empresas, ¿no? O sea, a lo mejor el CISEC nos da una misión comercial para contactar con compradores. Ok, pero yo como empresa soy el que tengo que ir, debo de tener mi estrategia, debo de tener mi calidad, debo de certificarme, por ejemplo, para dar la calidad que exigen estos mercados, pero sabiendo que la competencia de precio ya no es tan fuerte como antes. Entonces voy a tener oportunidades. O sea, yo tengo algunos amigos que hacen calzado para industrial, que están buscando opciones, pues ahorita es el momento. O sea, ahorita es donde tenemos que salir a buscar a los importadores, sí, desde luego apoyados en el caso de Guanajuato con el CISEC, con COFOSE, con la misma Secretaría de Desarrollo Económico, en fin, las ferias ahorita pues van a ser muy importantes. También ahí seguramente se ponen las pilas las instituciones para traer ahora a Zapica más compradores. Vamos a tener más posibilidad de tener gente interesada en venir, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo como instituciones y sobre todo como empresas. Sí creo yo que metiéndome a investigar toda esta cuestión arancelaria, en el sector calzado, pues sí me di cuenta que hay muchas oportunidades, porque hay que hacer bien el trabajo, hay que hacer una buena promoción, hay que saber qué valoran los consumidores de las características que deba tener mi calzado, debo de certificarme, en fin, debo salir a ferias, en fin, si hay una dinámica urgente que debemos de empezar a hacer tanto instituciones como empresas para aprovechar esta oportunidad, porque la oportunidad ya está, Sí. Ya está. Y hay que aprovecharla ya. O sea, ¿cuándo tendría que empezar a contactar clientes americanos? Ya. Sí, porque por lo que he estado escuchando, no tendría que ser como de repente apareció en el escenario, ¡ay, aranceles! ¡Uy, ahora qué va a pasar! No, pues todo se va a encarecer. Bueno, pues tendrá esa parte de ese escenario que tú ya compartiste. El otro implica búsqueda, implica creatividad, implica hasta aspectos de que seguir tecnologizando el calzado, de cómo hacerlo todavía más pertinente a ciertas zonas. Yo imagino Estados Unidos, que no cualquier zapato puede estar por las temperaturas que a veces manejan y viven, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, y no es bueno, Estados Unidos, falta Canadá también, como integrante de este tratado que hay, ¿no? Claro, de América del Norte. Claro, sí, ciertamente. Yo veo aquí que es muy importante ver ese otro lado de la moneda. O sea, el arancel o el impuesto juega para dos lados. ¿Se está encareciendo el calzado en Estados Unidos? Sí. Sí, porque con los aranceles que se impusieron, pues no hay otra más que el calzado se encarece. Y lo paga el usuario, ¿eh? Sin embargo, la necesidad existe. Entonces no es un producto que digas, pues voy a bajar el consumo.
O sea, es un producto que sigues consumiendo. Y cada quien a su nivel, ¿eh? Claro. O sea, el zapato de lujo se seguirá consumiendo, el de nivel medio se seguirá consumiendo y el barato se seguirá consumiendo. O sea, finalmente siguen siendo todos necesidades. Entonces, ahí es donde como empresas mexicanas sí creo que tenemos que hilar fino, ¿no? Yo tengo aquí una tabla que es difícil poderla comentar en una entrevista que es corta porque hay mucho que hacer. Lo que sí te puedo decir es que hay sectores donde tenemos que hilar fino y compararnos. Es decir, a ver, contra China, ¿en qué puedo competir? Pues contra China vete en cuero premium y vaquero, ¿no? Sí. Contra Vietnam, igual, con cuero premium y vaquero. Contra la India, pues vete a deportivo y premium, que es India también es otro competidor importante de Estados Unidos. Contra Indonesia, son 3 competidores en Estados Unidos fuertes. Bueno, 4. Es China, Vietnam, Indonesia y la India. ¿Sí? Sobre todo China y Vietnam. Y Vietnam, por ejemplo, digo, después de haber hecho un análisis, vemos que en cuero premium y vaquero podemos tener competitividad. Y contra Indonesia, también cuero premium y vaquero. Yo tengo algún análisis aquí, hay información que incluso podemos compartir, sí. Hay un PDF de 10 páginas que puede tener información interesante. Okay. Si a alguien de la audiencia le interesa, pues que lo solicite aquí contigo, sí. y podemos enviárselo. Porque finalmente yo creo que esta entrevista es muy buena como para despertar, abrir los ojos, ver qué está pasando, ver que no todo es un panorama oscuro como parecía pintar, que ciertamente el sector estaba muy, muy, muy golpeado. Sí. Pero sí, también podemos entender por qué, pues no sé, no doy marcas, pero por qué empresas muy fuertes aquí empezaban a producir en China y en Vietnam, ¿no? Claro, no se salían de aquí porque aquí producían lo de cuero y lo bueno, pero en los otros países siguen produciendo y es una marca global, ¿no? Entonces, aprovechemos esta oportunidad que nos da la circunstancia de tener un poco más de protección en México. Tal vez no sea suficiente en muchos casos, en otros sí. Pero no nos quedemos nada más con México. Ahorita es momento de ir para Estados Unidos. Ya tenemos experiencia, tenemos una tradición zapatera para mandar a Estados Unidos enorme. Tenemos muy poca participación en el mercado que ahorita puede crecer. Hay mucho para crecer. O sea, ni siquiera tenemos que desplazar muchos competidores. Tenemos que encontrar la gente adecuada que nos compre. Y ahorita con lo del nearshoring, que es establecerse en otros países, y la tendencia también del linkshoring, es la que hay que usar aquí. Yo te pediría, Edgar, esos 2 temas, esos 2 conceptos, nos regales una nueva entrevista, un nuevo podcast, porque claro, estos 2 términos o estos 2 conceptos o tendencias, no sé cómo se le puede llamar, también es importante que lo conozcamos todos a fondo para detectar oportunidades, para poder también pues maniobrar, sobre todo un sector que le hace falta seguir caminando. Pues estamos llegando básicamente al final de este podcast. Agradecidos contigo por todo lo que nos compartes, e insisto que no sea la última vez, ojalá haya otra oportunidad de poderte seguir escuchando. Claro que sí, Juan Gabo, ya sabes que aquí estamos para lo que se ofrezca y actuemos ya con lo que hay. No hay que esperar al nearshoring e instalar nuevas plantas. Tenemos una capacidad instalada ociosa que tenemos que aprovechar, el empleo va a subir y bueno, pues yo creo que es una buena noticia para el sector. Hay que ponerse las pilas y aprovecharlo. Pues gracias una vez más, Edgar Luini Fuentes Córdoba, especialista en este tema, y me queda claro que has hecho un excelente análisis y como se dice coloquialmente, nos pusimos a estudiar fuertemente el tema y eso da mucha claridad y amplitud de miras, que es lo importante que pretendemos con este podcast. Los que lo escuchen, las que lo escuchen, recuerden que hay un teléfono que también nos pueden marcar y mandar un mensaje, sobre todo por el tema del PDF que dijo Edgar, que sería una riqueza de contenido impresionante. 479-231-0004, y con eso pues despedimos esta emisión. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Gracias, y a ti. Seguimos escuchando en otras entregas más del podcast A Primera Hora.